Buenos días, los saludo aquí desde The King's Calling. Vamos a compartir una palabra y se encuentra en el libro de Santiago. Pero primero vamos a estar orando para que el Señor tome el control. Oramos. Señor, quiero darte gracias en esta mañana porque tú eres maravilloso, porque sigues teniendo el control, Señor, a pesar de cada situación que nos toca vivir. Vamos a compartir tu palabra, Señor, te pido que tú estés obrando en nuestro corazón para que podamos llevarla a la práctica, Señor. Tu palabra ya es bendita, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Santiago y voy a leer a partir del 16. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Ya empezamos letal. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esta es la palabra del día de hoy, maravillosa palabra del libro de Santiago, y hemos arrancado a partir del 16. Comienza el verso diciendo, el verso 1 comienza saludando a través de esta carta a la iglesia. Uno de los mejores consejos que le da es verso 16 y dice, amados hermanos, no erréis. Nos está hablando a todos, esta carta es para la iglesia. Se dice en la jerga cristiana, cuando alguno peca, que está errando al blanco, en sentido que falló o que se las mandó. Amén. Ese es el término que usamos. Pero el verso 17 dice que Dios es inmutable. Amo esta cualidad de Dios. Él no cambia, Él no varía en lo que dijo y dice y hará, o lo que dirá. Él no va a cambiar, porque cuando Él dice una palabra, así se hace. Aleluya. Eso es una de las cualidades que amo de Dios. Verso 18. Por su voluntad somos hijos de Él, nacidos en Cristo, porque Él nos eligió, Él nos apartó. Esto es maravilloso. Esto es uno de los beneficios que tenemos de ser cristianos, elegidos por Él, apartados por Él. Dice el Salmo 139, conocido el verso, el 13 y el 14 voy a leer. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidable, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Podemos ver que fuimos elegidos desde el vientre de nuestras madres. Pero 2 de Corintios 5:17, un versículo que yo memoricé desde que nací en la fe, amo este verso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Aleluya, esto me gusta. ¿Por qué? Porque Él nos eligió para ser esas criaturas y nuevas criaturas. Aquí vemos el control total del Señor. Pero hoy vamos a hilar un poquito más fino, porque este mensaje está titulado como creyente o seguidor. Es una pregunta, no me contesten, simplemente escuchen la palabra y ustedes van a poder ponerse el rótulo que les cabe. Ok, verso 18 dice que de su voluntad somos hijos elegidos y seleccionados, lo hemos comprobado a través del Salmo 139 y 2 de Corintios 5:17. Pero también me tomé el tiempo de examinar qué es un creyente. ¿Qué es un creyente para ustedes? Un creyente es una persona que cree especialmente
que profesa una determinada fe religiosa, que es fiel y religioso, así lo determina el diccionario. Pero un seguidor que sigue, es una persona que sigue la evolución o el desarrollo de una persona o de una cosa de la cual es partidario. También lo traduce como adepto, parcial y fiel. Vuelvo a preguntar, ¿sos creyente o sos seguidor? Esta es la pregunta de este día. Debemos ser hacedores de la palabra si decimos ser seguidores de Cristo, pequeños Cristos. El mundo no lee Biblia, lee nuestras vidas. Esta es la realidad. Se fija si tenés en orden tu casa, si está limpia tu casa, si tomás cerveza, si fumás, si decís malas palabras, si tu pareja está en orden, si sos divorciado, si engañás a tu esposa o esposo. Y no me miren así porque a veces se piensa que en la iglesia son todos santos y lamentablemente no pasa esto. Es triste la realidad porque esto pasa en el ambiente cristiano también. No debería pasar, pero todos somos culpables. Algunos somos culpables por hacer el mal, otros por omitir y otros por permitir lo que nunca se debe permitir. Lamentablemente esto sucede. Satanás sabe mucho de Biblia, igual que los inconversos, igual que los religiosos, te van a marcar siempre los errores, porque esto es así y para eso están. Estas personas saben mucha Biblia a la hora de apuntarte, pero a la hora de acomodar sus vidas no la conocen. Porque si vos te equivocás, ellos te van a decir, sí, pero la Biblia dice tal cosa. Pero para acomodar sus vidas, ninguno sabe lo que la Biblia dice. Somos rápidos para juzgar. Pero hay que aplicar la palabra, según el libro de Santiago. Vuelvo a preguntar, ¿sos creyente o sos su discípulo, un seguidor? Avanzamos. Cuando estamos hablando de creyente o seguidor, estamos hilando fino. Hay mucha diferencia y la diferencia es abismal, mis amados. Es abismal la diferencia. El seguidor de Cristo siempre estará dispuesto a cambiar, estará dispuesto a aprender de su maestro al cual sigue. Estará preparándose para ser como su maestro, aun cuando esto significa sacrificio y esfuerzo. Lo sé en carne propia, aleluya. Tengo autoridad para decir lo que estoy diciendo. Pero Dios nos da ese aliciente espiritual para que lo intentemos y sepamos que no estamos solos, porque a veces el sacrificio y el dolor van juntos. Pero dice el libro de Josué, famoso versículo 1:9, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Esta palabra tiene que hacerse carne en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra vida. Si somos discípulos, seguidores de Cristo, tenemos que marchar en pos de esta palabra. Vamos a ver un poco lo que es hacedores de la palabra. Verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago nos está diciendo que seamos rápidos, urgentes para oír, para prestar atención a lo que nos están diciendo. Y que seamos también lentos para contestar y enojarnos. ¿Cuántos hacemos al revés? No levantes tu mano, pero todos sabemos cómo somos. Somos rápidos para contestar y enojarnos. Eso es lo que nuestra carne generalmente tiende a hacer. Para escuchar y pensar, ahí estamos un poco atrasados. Así funcionamos los humanos. Ahí es donde erramos. Todo o casi todos. Porque somos rápidos para hablar, para enojarnos. Ay, me dijo tal cosa y yo no lo merezco o tal cosa. Pero somos rápidos para enojarnos. Pero a veces no escuchamos. 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice el verso que cuando nos enojamos, estoy parafraseando el verso, Dios no puede obrar. Porque el enojo, cuando uno se enoja en el enojo, uno no es justo. Evalúen cuando se enojan. Cuando nos enojamos no estamos siendo justos. Actuamos por impulsos. Y ahí es donde Dios no hace justicia.
porque estamos enojados y bajo el enojo a veces hacemos cualquier cosa que por ahí después nos arrepentimos. Por eso dice que debemos tomar contar hasta 10, dicen algunos que cuentan hasta 10 para no enojarse. Algunos dejan pasar 2, 3 días para tener más clara la mente y poder discernir el problema. Pero eso hablamos de personas que realmente son sabias y ponen en práctica la palabra, pero la mayoría de la humanidad nos manejamos como dice el libro de Santiago. Avanzamos. Vamos a recordar que Dios es justo y el libro de Números 14 dice, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia. Ay, esto es maravilloso. Y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. A veces nos hacemos problemas por cosas que no podemos manejar y nos olvidamos que Dios no va a tener por inocente al culpable. Si nosotros tuviésemos más conciencia de esto, no nos enojaríamos tanto, porque tendremos que saber que tenemos un Dios que es nuestro abogado y es nuestro juez. Aleluya, eso me agrada. Verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, santos el que vive. La clave está aquí en el verso 21, mis amados. Desechando toda inmundicia y malicia que abunda en nuestro corazón. Esto es muy difícil. Jeremías dijo en el verso 17, capítulo 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? A veces nos guiamos por lo que dice el corazón y el corazón nos traiciona porque dice que es engañoso. Pero también dice el verso, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y aquí es donde me quiero parar y preguntarte nuevamente, creyente o discípulo o seguidor. Porque dice que implantada, dice la RAE, la Real Academia Española, que significa plantar, encajar, insertar. Pero también lo traduce como establecer y poner en ejecución nuestras doctrinas, nuevas doctrinas, instituciones, prácticas o costumbres. Entonces, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Mis amados, esta palabra debemos implantar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Esta es la palabra que debemos implantar. Entonces, si somos seguidores de Cristo, la palabra ya fue implantada en tu vida, en mi vida, en nuestro corazón. Debemos llevarla a la práctica, porque dice que implantada es establecer y poner en ejecución, o sea, que hay que poner en práctica. Esto es, ahí nomás, al pie. Amados, debemos ser seguidores de Cristo, no solamente oyentes o creyentes, sino el mundo es creyente, el mundo cree en Dios. Si yo le pregunto a mi vecino, vecina, ¿usted cree en Dios? Me va a decir que sí, todos creen en Dios, o casi todos, porque por ahí andan algunos ateos dando vuelta. Dios espera que la iglesia de Jesucristo sea seguidor de Jesús, no simpatizante. El evangelio es cambio, mis amados, es un estilo de vida, no es religión. Religiosamente nos levantamos, nos cepillamos los dientes, nos ponemos las medias, los socks y avanzamos. Pero eso es religiosamente. Pero cuando somos seguidores de Jesús debe haber cambios. Nos gusta o no nos gusta, debe haber cambios. Por ser seguidores de Jesucristo, o sea, ser seguidores de Jesucristo es mucho más que eso. Es identificarme con Cristo, no solo porque voy a la iglesia. Estaba diciéndole el sábado pasado a los niños de escuela bíblica que estar en un garage no nos hace el auto, no nos hace un carro, un auto. Entonces, de la misma manera, nacer en un hogar cristiano no nos hace cristianos. Debemos tener un encuentro personal con Cristo para recibirle por la fe, aceptarle por la fe, reconocer el pecado y ahí es donde la obra regeneradora hace en nuestro corazón a través del Espíritu Santo lo que debe hacer. Entonces, ir a la iglesia no nos hace cristianos. No es evidencia de que estoy imitando a Cristo. Sí es una consecuencia. Por ser cristiano voy a la iglesia. Aleluya. Verso 22.
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. El que tiene oído para oír, oiga. Verso 22 es letal, mis amados, porque es una orden. Es una orden. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. No nos engañemos a nosotros mismos. Esto es heavy, pero así dice la palabra. Verso 23. Continúa la exhortación de Santiago a los hermanos, porque si alguien es oidor y no hacedor de la palabra, lo compara a una persona que se mira en el espejo y sigue su vida como si nada. Muchas veces nos pasa que nos miramos rapidito y bueno, salimos, perfecto, deprisa. Y parece que está todo bien. Y otras nos detenemos a observar las arrugas, algunas canas, algunos pelos, etc. O sea, hay diferencia cuando nosotros nos detenemos a mirar o miramos a la pasadita. Eso es lo que dice el verso. Observa bien tu vida, atendé lo que la palabra dice, poné por obra para que seas un seguidor, no un creyente, solamente un creyente, debe ser un seguidor. Dice el doctor Stanley que un verdadero seguidor del Señor Jesús combinará la confianza con la obediencia, esforzándose por decir, sí Señor, lo haré, aun cuando sea difícil lo haré, cuando no sea popular también lo haré, incluso cuando eso pueda causarme dolor, lo haré Señor. Este es un pensamiento del doctor Stanley que me parece bueno poder compartirlo con ustedes. Pero verso 25 dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley. Y esto es tremendo. Pero termina diciendo que el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, persevera, no olvidándose y haciéndola, este será bienaventurado. Ya hemos compartido que este bienaventurado es 2 veces feliz. Aleluya, esto es bárbaro. Yo creo fielmente que el seguidor de Cristo siempre mira la ley para ponerla por obra, porque vive en libertad, no fingiendo nada, hace la voluntad de aquel que lo llamó, camina en la ley perfecta y es por ende bienaventurado. Ese es mi pensamiento. Conozco personas de buena fe, personas que son íntegras en su manera de vivir y en su manera de decir y en su manera de hacer. Conozco personas que son íntegras y le agradezco a Dios por la vida de esas personas. Creo fielmente en esta palabra que debemos ser discípulos, debemos ser más que creyentes. Creyentes cualquiera, pero cuando uno pasa a ser el discípulo, el seguidor de Cristo, tiende a imitar a aquel que lo llamó, aquel con quien se identifica. Hay personas que se identifican con otras cosas. Yo prefiero identificarme con Jesucristo, que es el mejor ejemplo que tenemos. Santo, caminó en la tierra con integridad, con mansedumbre, con ejemplo. Yo amo al Señor porque hay personas que se creen la última Coca-Cola en el desierto y sin embargo el Señor tuvo la altura de lavarle los pies a sus discípulos. Hay gente que por cualquier pavadita se cree gran cosa o se ofende. Esto es realmente tremendo. Al Señor le escupieron la cara y sin embargo Él no dijo palabra. Y a veces nosotros, me dijo tal cosa, me ofendí, me voy de la iglesia. Esto es tremendo. Somos de mantequita, de azúcar. Y esto debe cambiar. Cuando somos discípulos estamos dispuestos a pagar precio. Y a veces el pagar precio son lágrimas, mis amados. Pagar precio se llama a veces llorar en secreto. Que solamente vos y Dios vas a saber lo que te está pasando. Hay personas que en la casa no se enteran lo que a uno le pasa. A mí me ha pasado. Tengo 30 años en el Evangelio y más de una lágrima la he llorado a sola en mi habitación. Ni mis hijos sabían lo que estaba pasando. Y sin embargo, mi padre sí lo sabía, porque yo me considero una seguidora del Señor. No soy perfecta, pero sigo sus pisadas y cada día dejo que el Señor me cambie. Cada día voy delante de su presencia y cada día me humillo delante de Él. Y no me creo gran cosa. Acepto su voluntad, acepto su dirección. Como dijo una vez un predicador que escuchó una palabra poderosísima,
Yo soy solamente el burro. Él es el que monta el burrito. Esa es la realidad. Esa es la realidad, mis amados. Voy a terminar bendiciéndote con el Salmo 119, que dice, el salmista lo expresaba de esta manera: oh, cuánto amo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo corazón, de todo mal camino contuviste mis pasos, mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he abordado todo camino de mentira. He aborrecido, todo camino de mentira. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. El salmista sabía que él era un fiel seguidor de Jesús. Él no solamente creía en aquel que lo llamó, en aquel que lo eligió, sino que era un fiel seguidor de Jesús. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de fieles seguidores convertidos hasta la médula. Y así creo que Dios quiere que seamos personas convertidas hasta la médula, que seamos personas con convicción. No podemos hoy decir una cosa y mañana decir otra. Yo le agradezco a Dios, 30 años en el Evangelio. Hace 30 años prediqué lo mismo, hoy predico lo mismo con respecto al Señor. Tal vez con otra experiencia, tal vez con más sabiduría que en mis primeros años, pero sigo diciendo lo mismo con respecto a aquel que me llamó, aquel que me amó, aquel que cada día me sostiene, aquel que cada día está a través de mis problemas y de mis situaciones. Los animo en esta mañana a ser seguidores, no solamente creyentes, seguidores del Señor, porque hoy, más que nunca, estamos en los últimos tiempos. Dios está buscando seguidores, pequeños cristos, no solamente creyentes. Quiero mandarles un saludo desde aquí, desde King's Calling, y gracias por estar ahí, gracias por seguirme, por escucharme, gracias por cada mensajito que me mandan. Bye bye, nos volveremos a encontrar cuando Dios lo disponga. Bye bye, bendiciones, gracias Señor.